la palabra de Dios en Salmos. Venimos estudiando una serie de Salmos con el pastor Mariano. Hoy vamos a leer el Salmo 138. Salmo 138. Leemos. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviese yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oramos una vez más. Señor, rogamos que al abrir tu palabra tú nos ayudes a estar atentos a lo que nos quieres hablar tú hoy a nosotros. Recién nosotros cantábamos a ti, Señor, que eres nuestro auditorio. A ti queríamos exaltar, de ti queríamos proclamar, de tus atributos, de tu gracia para nosotros, del Evangelio. Y ahora, Señor, nosotros queremos ser tu auditorio. Necesitamos oír tu voz, Señor. No necesitamos escuchar a una persona, necesitamos, Señor, escuchar tu palabra a través de una persona. Así que, Señor, rogamos que tú pastorees nuestros corazones con la Escritura, que tu palabra, la cual es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetre hasta lo profundo de nuestra alma, Señor. Que tu ley sea nuestra delicia en esta mañana y que a través, Señor, de lo que oigamos de tu palabra podamos salir animados, reconfortados, vigorosos para vivir conforme a lo que tú nos enseñes. Gracias te damos por este precioso tiempo, esta posibilidad que tú nos das de estar en un lugar, Señor, donde podamos abrir la Biblia sin oposición, y rogamos que nos ayude, Señor, a proclamarla con claridad. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Por favor, Señor, necesitamos de ti. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien. Los salmos, como ustedes saben, hermanos, son declaraciones de la relación entre el pueblo de Dios y su Señor. Esos son los salmos. Los salmos son canciones de adoración. En los salmos encontramos confesión de pecados, quejas por el sufrimiento, pedidos de liberación, confirmación para que sean escuchados los salmistas, peticiones anteriores a una batalla encontramos en los salmos. En los salmos encontramos acciones de gracia posterior. Todos expresan una relación particular con el único Dios verdadero. Todos los salmos expresan eso. El propósito, podríamos decir, de esta colección de canciones, oraciones, es enseñar a los creyentes cómo orar, cómo alabar, cómo adorar a Dios
de manera apropiada. Los salmos proporcionan expresiones, hermanos, de alabanzas tangibles. Los salmos proporcionan también expresiones de lamento, como hay muchos salmos que ven así. Los salmos es una invitación y exhortación a la vez. Los salmos, hermanos, son maneras de ver cómo Jehová es honrado como un Dios soberano y supremo, como un tesoro y un auxilio a la vez. Los salmos exaltan la grandeza y la fidelidad de Jehová, la centralidad de su palabra, la esperanza de su reino mesiánico, la necesidad de preservar en la confianza y lealtad de Dios. Esos son los salmos, hermanos. Y este salmo que leemos aquí, el Salmo 138, como dijimos, hay varios salmos. Este es un salmo de acción de gracias. Van a encontrar varios salmos de acción de gracias, pueden ser individuales, los salmos de acción de gracias, o puede ser a nivel nacional, a nivel del pueblo. Esto es un salmo de acción de gracias individual. Y si tendríamos que resumir qué significa un salmo de acción de gracias, bueno, el salmo de acción de gracias lo que hace es reconocer o se concentra en reconocer las misericordias que el salmista recibió, las misericordias pasadas, podríamos decir así. Un salmo de acción de gracias por lo general agradece por lo que Dios ya ha hecho. Y este salmo es un salmo de acción de gracias. Si le tendríamos que poner un título al salmo es Fortaleciendo con vigor el alma. Fortaleciendo con vigor el alma. Creo que es el remedio más precioso que puede tener el creyente. El remedio que jamás lo va a encontrar en alguna farmacia, jamás. Vayan a pedir un remedio para el alma en la farmacia. ¿Qué le van a dar? Y David, aquí lo que vamos a ver es la adoración de David, vamos a ver la aseveración que hace David, vamos a ver la satisfacción de David y vamos a ver la afirmación que hace David. Y comenzamos con el versículo 1 del Salmo, la adoración de David. Versículo 1 y 2. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El salmista comienza, hermanos, expresando gratitud, mostrando una apreciación hacia Dios. Dice, te alabaré. La idea de alabar es, David iba a proclamar públicamente sobre los atributos de Dios, sobre los actos de poder de Dios. Segunda Samuel 22:5 dice, por tanto, eso lo escribe David, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y cantaré a tu nombre. Y el salmista comienza de esa manera, te alabaré. Y dice la forma, con todo mi corazón. Completamente te alabaré, con mi mente, con mi voluntad, con mis emociones. Todo mi ser te va a alabar a ti, Señor. Tremenda forma de alabar de David. ¿Saben? El corazón es la fuente o manantial de las motivaciones o el asiento de las pasiones o de las emociones. Por ejemplo, Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Proverbios 15:30 dice, la luz de los ojos alegran el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. David contemplaba a Dios, David miraba lo que Dios había hecho con su vida y no tenía otra forma de agradecerle que alabarle, que proclamar, que exaltar su persona. Con todo su ser, con todo su ser. Y miren, ¿delante de quién iba a hacer eso David? Delante de los dioses te cantaré salmos. David dice,
No importa quién esté delante mío, delante de las deidades falsas es la idea. Delante de aquellas personas que adoran a ídolos falsos. Esos ídolos que describe el Salmo 115. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Lo hablan con su garganta. Wow. David decía, ellos pueden adorar a esa clase de Dios falso, pero yo no. Y yo voy a proclamar delante de esos Dios falsos que tú eres Dios. Es un salmo completamente, vemos la adoración de David. Dice, cantaré. La idea de cantar es ofrecer alabanzas a Dios utilizando nuestra propia voz como instrumento. Nuestra propia voz con instrumento. Hay varios versículos que hablan de la alabanza. Por ejemplo, Salmo 7 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 21, versículo 13 dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos de tu poderío. Salmo 30 dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. La forma de adoración de David. Alabarle, cantarle con el corazón, usar su voz como instrumento. Y el versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo. El hecho de postrarse era una posición de profunda reverencia. Era una posición o era inclinarse en adoración a alguien. Postrarse uno mismo como una señal de honor, como una señal de adoración, como un homenaje. Postrarse era la forma antigua de orientar una plegaria para reconocer al poder divino que lo representaba. Qué bárbaro. Me postraré hacia tu santo templo, reconociendo a quién cantaba. Hermanos, cuando habla ahí algo para aclarar, tu santo templo, lo aclaramos que se está refiriendo al tabernáculo, porque el templo de Salomón en ese tiempo no se había construido. Pero el canto de confianza de David, la expresión de adoración de David, hermanos, esa manera de expresar con su propia voz, con todo su ser, mostrando una profunda reverencia, no venía de algo casual. ¿Saben por qué él adoraba de esa manera? Porque David conocía a su Señor. David conocía a su Señor. Y creo que a medida que vamos conociendo a nuestro Señor y a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos viendo cómo Él es, nosotros deberíamos tener la misma actitud de David. Deberíamos quedar quizás afónicos de cantar a un Dios tan maravilloso. No debería ser el tiempo de alabanza algo opcional para el creyente. Debería ser algo como prioridad, cantar a un Dios soberano. Pero miren por qué David cantaba de esa manera. ¿Por qué David reverenciaba? Porque él conocía a su Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Alabaré tu nombre, ¿por qué? Por tu misericordia. Tu misericordia. La palabra misericordia ahí es la palabra Gesed. Es el atributo, hermanos, más sobresaliente de Dios en Salmos junto con su soberanía. La misericordia.
Es su amor inquebrantable. La palabra hebrea Gesed se utiliza 246 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y saben cuánto se utiliza en el Salmo? El 52%. Se utiliza en Salmos esa palabra. Otras versiones de la Biblia tratan de traducir esa palabra misericordia con gran amor. Incluso las versiones católicas la traducen como clemencia, amor. Otras versiones más contemporáneas utilizan la palabra gracia para ver si pueden abarcar el significado de la palabra hebrea. Pero todos los comentaristas dicen, y los teólogos, que es muy difícil traducir en una sola palabra en el español a la palabra Gesed y todo lo que implica misericordia. Misericordia es una clase de amor inagotable, bondad o amabilidad, a menudo usado para el amor de Dios que se relaciona con fidelidad con su pacto. Es esa misericordia, podríamos decir así, es un amor constante. David cantaba, alababa, adoraba, se postraba a Dios por su misericordia, por su amor inquebrantable, por su bondad. Por ejemplo, el Salmo 136 dice, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que enseñorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que se enseñoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. David dice en el Salmo 63, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 40, versículo 11 dice, Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Tu misericordia. Saben, por su misericordia nosotros no somos consumidos. La misericordia de Dios mostrada en la cruz por medio de Cristo, hermanos. Nosotros estamos aquí por su gracia y su misericordia. Y David, al contemplar la misericordia de Dios, se tuvo que postrar delante de él. No podía estar en pie delante de su Señor. Y era la manera que él debía adorar a Dios. Pero dice también, y tu fidelidad. Tu fidelidad. Dios es fiel, Dios es verdad. Fidelidad habla de confiabilidad, habla de certeza, habla de seguridad. David alaba a Dios porque es en el único el que él puede confiar sin reserva alguna. Dios, debido a su carácter, él no puede mentir. Él es confiable. Si yo tendría que siempre, o generalmente lo hago, decirle a algún hermano que se levante y que diga que Dios fue infiel, no hay testimonio, porque Él es fiel. Él es fiel. Salmo 86, 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, fidelidad. Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 117, versículo 2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia
y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La adoración de David, reconociendo y conociendo al Dios maravilloso al cual él adoraba y servía. Un Dios de misericordia y de fidelidad. David adora y se postra ante él porque puede confiar tranquilo, hermanos. El Señor, hermanos, siempre cumple. No importa las circunstancias que nos rodean, aunque esté en una situación adversa, Dios es confiable. Qué maravilloso es decir nosotros que podemos confiar en Dios porque su palabra es confiable y siempre es verdad sobre todas las cosas. Y esa es la conclusión que sacó David y debe ser nuestra conclusión también. Porque el versículo 2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu palabra sobre todas las cosas. Por eso el salmista oraba de esta manera en el Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119, 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. El versículo 151 del Salmo dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Cómo no terminar adorando? ¿Cómo no comenzar David el Salmo adorando y contemplando esa misericordia y esa fidelidad y la verdad de su palabra? ¿Cómo no postrarse ante Dios? ¿Cómo no usar su propia voz como instrumento para proclamarle delante de los dioses falsos, delante incluso de los reyes? David se postraba en la adoración. Quizás a medida que vamos creciendo o cuanto más conocemos a Dios, nuestros tiempos de adorarle a Él van a cambiar, ¿no? El tema es cuánto tiempo invertimos en conocer a Dios. ¿Cuánto tiempo invertimos en conocer sobre su misericordia, sobre su fidelidad? ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra de verdad? Esa palabra de verdad, hermanos, nos da vigor, nos da la fuerza necesaria para seguir. Esa palabra de verdad y contemplar los atributos de Dios va a ser nuestra roca firme frente a circunstancias que aún no comprendemos y pasamos por ellas. Esa palabra de verdad nos va a ayudar a descansar, hermanos, de una manera segura, trayendo siempre a la memoria a nuestro Señor soberano. Y vamos a adorarle como David. Un ejemplo en la palabra de Dios de cómo, un ejemplo muy conocido, ¿no? Cómo conocían a Dios estos hombres y cómo actuaron de acuerdo a ese conocimiento. Y son los amigos de Daniel. ¿Recuerdan el capítulo 3? Nabucodonosor había levantado en alto una estatua. Todo el pueblo debía postrarse, toda una multitud postrándose ante él. Y solamente los amigos de Daniel no se postraron y quedaron de pie. Uno lo cuenta quizás esta historia como a los niños muchas veces, porque es una historia muy gráfica y ¡wow! Nos llama la atención, ¡qué valientes! Pero hay que estar en los zapatos de los amigos de Daniel, frente a toda una multitud y no postrarte. Les leo el texto, les leo una parte, capítulo 3, versículos 16 y 18 de Daniel. Dice, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto, porque el rey los instaba para que lo adoren. Ciertamente nuestro Dios, miren cómo conocían estos hombres a Dios. Ciertamente nuestro Dios
a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente? Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Conocían a su Dios. No solamente ellos, los apóstoles, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice: mas Pedro respondió, Pedro y los apóstoles, porque le estaban amenazando para que no hablen del Evangelio. Y ellos le respondieron de esta manera: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado a los que obedecen. Otra vez, los apóstoles actuando de acuerdo al conocimiento de Dios. Los amigos de Daniel actuando de acuerdo al conocimiento de Dios. David adorando y actuando de acuerdo al conocimiento de Dios. Nosotros vamos a tener una adoración correcta cuanto más conozcamos a nuestro Señor. Por eso, ¿cuánto tiempo invertimos en conocerle? Segundo punto que hace David aquí, la aseveración de David. Miren, hermanos, cómo David conocía a su Dios. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamé, la idea de clamar es el día que te llamé por tu nombre, el día que invoqué, el día que pronuncié en voz alta tu nombre, el día que de dar voces a ti, Señor. Ese día que clamé, tú me respondiste. Hay varios salmos que hablan del clamor. Salmo 66, versículo 17 dice: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Salmo 61, 2 dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayase. Llévame a la roca que es más alta que yo. El día que clamé. Ese clamor se refiere a un día de angustia, un día de dolor, un día de desesperación, un día de incertidumbre. El Salmo no nos da el contexto en el cual estaba escribiendo David, pero sí da indicios que estaba pasando angustias. Y dice: el día que clamé, el día de mi angustia, yo clamé a Dios y Él me respondió. Qué preciosa verdad que cada hijo de Dios experimenta a diario, hermanos. Nosotros podemos y debemos asegurar como David: el día que el creyente clama, que ora, que le busca, Dios responde. Dios responde. Dios ha actuado siempre, hermanos, conforme a sus propósitos. Dios siempre actúa según los designios de su voluntad. Siempre actúa de acuerdo al propósito eterno que tiene con nuestras vidas. Muchas veces no entendemos los tiempos y nos genera ansiedad no tener la respuesta ya inmediata, pero sin embargo Dios está respondiendo. El día que clamé, tú me respondiste. Salmo 86, versículo 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré. Y miren la aseveración: porque tú me respondes. Salmo 118, versículo 5 dice: desde la angustia invoqué a Jehová
y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Vamos a ver cómo Dios responde a David. Es interesante porque no dice que le solucionó el problema, no dice que mató a todos sus enemigos, que le sacó la circunstancia de apriete en que él estaba, que lo puso en un espadios. No dice que le dio todo el dinero para solucionar, no sé, sus problemas económicos. No. Miren la respuesta de Dios. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste con vigor en el alma. Un escritor dijo lo siguiente referente a esta verdad. Dice, esta era una verdadera respuesta a su oración. Si no podía ser eliminada la carga, se le daba la fuerza para llevarla. Y este es el método de ayuda igualmente efectivo. Puede que no sea lo mejor para nosotros que la tribulación llegue a su fin. Es posible que sea mucho mejor que por medio de su presión aprendamos a tener paciencia. Los usos de la adversidad son dulces y nuestro sabio Padre Celestial no va a privarnos de estos beneficios. La fuerza impartida al alma es un bien inestimable. Significa valor, seguridad, heroísmo. Pero su palabra y el Espíritu del Señor pueden hacer valiente al que tiembla, entero al mutilado, rejuvenecer al cansado. Fortaleza en el alma. Fortaleza en el alma. Charles Swindoll dijo en su comentario, cuando el Dios soberano nos reduce a nada, es para dar un nuevo rumbo a nuestra vida, no para acabarla con ella. Saben, hermanos, si querés fuerza en el tiempo de la prueba, si querés tener fortalecida tu alma, debes depender de Dios. No de tus tiempos, no de tus métodos, no a tu manera, no a tus formas, sino a lo que Dios quiere. Y David entendió eso. Dijo, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Me diste ánimo cuando estaba desanimado. Me diste de comer cuando estaba hambriento con la palabra. Me diste rumbo cuando no tenía dirección. Me diste paz cuando estaba en medio de tormenta. Dios hace eso, hermanos. Y lo hace a través de la Escritura. Y esa era la aseveración que hizo David. Y quería que todos escucharan y vieran eso. Y entendieran que el día que él clamó, Dios respondió con fortaleza. Quizás Dios no te va a sacar de la circunstancia en que estás pasando ahora, no sé cuál será, o lo difícil que sea la circunstancia, pero sí Dios te fortalece. Y Dios te da las fuerzas para salir adelante. Él fortalece con vigor nuestra propia alma. Salmo 63, versículo 3 al 8, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué precioso, hermanos. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. ¿Qué hace ese Dios? Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí,
te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué preciosa aseveración hace David, ¿eh? Hermanos, la respuesta del Señor siempre llega. Quizás la respuesta sea no, quizás sea esperar, quizás sea así en el momento, no sabemos, pero siempre el Señor responde. Nuestro descanso, hermanos, está en su palabra. Nuestro descanso está en su fidelidad. ¿Descansamos en eso realmente? Cuando el Señor responde, siempre es conforme a su voluntad, hermanos, y es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Lo mejor. Miren la satisfacción de David, versículo 4 y 6. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. David está contemplando el futuro, dice, y cantarán y te alabarán todos los reyes de la tierra. Todos los reyes, no importa el poder, no importa el dominio que tengan en la tierra, no importa sus influencias, todos. Antiguamente el rey solía ser la autoridad política, social, religiosa y militar. Y David decía, todos ellos van a oír, todos ellos van a ver que tu palabra es verdad. Todos ellos verán que tú eres Jehová. Que tú eres Jehová. La palabra Jehová allí la nombra 3 veces. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová, porque Jehová es excelso. La palabra de Yahvé era el nombre personal por lo cual se dio a conocer a Israel en los tiempos posexílicos. Empezó a considerar tan grado para los judíos, tan sagrado ese nombre, que no se pronunciaba en realidad ese nombre. Era sustituido por el término Adonai, que significa Señor, amo y dueño. Todos cantarán, todos se van a postrar, todos van a oír, todos van a conocer al Señor. Al Señor. Éxodo 3:15, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él será memoria de mí de generación en generación. Isaías 26, versículo 4 dice, confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca firme. Salmo 102, versículo 15, dice, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Todos se van a postrar ante su Señor. ¿Saben? Todos se van a postrar ante nuestro Señor. Toda rodilla se doblará delante de Él. Qué satisfacción al alma de David, que al contemplar las influencias, el poder político, los reyes que había en ese tiempo, y pensar en su Señor, decir, todos van a caer ante Él, ante el Señor, ante el dueño, ante el Adonai. Y David dice el por qué va a pasar eso. ¿Por qué esta aseveración?
Bueno, versículo 5, dice, porque la gloria de Jehová es grande. Y dice por qué, porque Jehová es excelso. La gloria de Jehová es grande, la idea de grande es notable, es fuera de lo común, habla de un grado de magnitud que nadie puede comprender, que nadie se puede contener. El Salmo 95:3 dice, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. El 145, versículo 3 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. ¿Por qué todos se van a postrar? Porque la gloria del Dios es grande. No solamente es grande, sino porque Él es excelso. Es un ser elevado en su naturaleza. Job lo describe de esta manera. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también la más lejana estrella, cuán altas están. O sea, la satisfacción de David es que no hay poder mayor que el Señor. No hay rey que gobierne sobre nuestro Señor. Él es el que tiene la autoridad absoluta. Él es el Señor de señores. Todos ellos van a caer frente al Señor. Me llama la atención que David habla de la grandeza de Dios, habla de la gloria de Dios, habla de la magnitud de Dios, pero también habla algo que hace el Señor. Dice, porque Jehová es excelso. Y miren qué contraste hace del Dios tan grande. Ese Dios grande, maravilloso, inigualable en su gloria, en su magnitud, en su misericordia, en su fidelidad. ¿Qué hace ese Dios grande? Atiende al humilde y mira al altivo de lejos. Atiende al humilde y mira al altivo de lejos. Dios dirige su mirada a aquel corazón quebrantado para atenderlo, para tomarlo en consideración. Salmo 57:15 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Cuando hablamos de humildad no estamos hablando de pobreza, sino estamos hablando de nuestro corazón, de un corazón que comprende y entiende la grandeza de Dios. Y entendiendo y comprendiendo esa magnitud nos lleva a humillarnos delante de Él. Ese corazón nos lleva a ver nuestra pequeñez hasta la magnitud del Dios grande que tenemos. Dios atiende al humilde. Hermano, miren el contraste. Al altivo que hace el Señor, mira de lejos. Mira de lejos. La idea del altivo es al soberbio. Es una persona que se caracteriza por un sentimiento de importancia injustificada a partir del orgullo predominante que está en su corazón. Un autor lo definió de esta manera el orgullo. Dice, el orgullo es el pecado que llevó a Adán y a Eva a ser expulsados del huerto. Ese pecado condenatorio, el que instigó la rebelión contra Dios y su ley, porque fue el orgullo el que pretendió deshonrar a Dios, atacar su soberanía absoluta y perfecta y reemplazarla por el yo. Este tipo de orgullo se apodera de una manera natural en cada corazón humano. De forma natural se apodera y muchas veces nosotros manifestamos fruto de orgullo en nuestros corazones.
incluso pensando que sabemos más que la palabra de Dios. Y actuamos como que si fuera que a Dios le falta conocimiento o que Él no nos conoce. Y somos indiferentes por causa del orgullo. El orgullo es una gangrena terrible, hermanos. El orgullo puede dividir nuestra iglesia. El orgullo nos hace no escuchar los consejos que otros nos dan. El orgullo hace que nuestro corazón nos haga pensar que somos más sabios que 100 que nos quieren aconsejar. El orgullo hace pensar que nuestra edad o nuestro tiempo de creyente nos hace tener las cosas re claras y que no necesitamos consejo ni rendir cuenta a nadie. El orgullo nos hace no pasar tiempo con la Escritura, no depender de Dios, no darle la gloria a Él, no adorarlo, no tener nuestra satisfacción completamente en Él. El orgullo nos hace ponernos a nosotros en la vereda de enfrente de Dios. Dios resiste ¿a quién? Al soberbio. Y Dios dice que mira de lejos a la persona que tiene ese corazón. Hay un ejemplo muy gráfico en la Biblia, que también está en el libro de Daniel. Podemos pensar en Nabucodonosor, ¿no? Pero vamos a pensar en su hijo, Belsasar. Yo se los leo, Daniel capítulo 5, versículo 18 al 24. Dice, oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concibió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. Miren el poder, ¿no? A quien quería mataba, a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, su orgullo, fue despuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echada de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que Él pone sobre él a quien le place. Y ahora vienen las palabras al hijo de Salomón, de Nabucodonosor. Mas tú, hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y has traído de ti todos los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres, tus concubinas, habéis estado bebiendo con ellos y habéis alabado a los dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no le has glorificado. Por lo cual Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Belsasar tuvo el ejemplo de su padre, Nabucodonosor. Pero no tomó enseñanza. ¿Y qué hizo el corazón? Se enalteció, se enorgulleció, se envaneció. La altivez se refiere a una visión exaltada, hermanos, de uno mismo. Una visión exaltada que no es adecuada para un hijo de Dios. ¿Saben? El Señor, que es grande y excelso, repudia el orgullo, rechaza la prepotencia y mira de lejos a las personas altivas. Y la pregunta que quizás nosotros podíamos hacernos como hijos de Dios es cómo estamos trabajando en nuestro corazón
con el orgullo. Quizás sería bueno, hermanos, que nosotros tengamos a alguien a quien rendir cuenta en nuestra vida, que nos marque cómo estamos con Dios. Alguien que le podamos compartir nuestra carga, nuestras luchas en el corazón. Alguien con quien podamos orar, a quien le podamos contar lo que pasa en nuestro corazón a diario. Alguien que nos pueda exhortar cuando vea orgullo en nuestra vida y pedir la misericordia de Dios para que podamos arrepentirnos y ser guiados por Él. Todos necesitamos eso, hermanos. No importa los años de creyente que uno tenga. Este pecado es una gangrena. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Bueno, la satisfacción de David en estos versículos es que todos iban a estar postrados ante él, que Dios iba a atender a la persona que se humillaba delante de él, pero que también Dios iba a resistir a aquella persona orgullosa, a aquella persona indiferente a Dios. Y por último, la afirmación de David. Miren qué preciosa afirmación que hace David. Si anduviese yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué precioso terminar pensando en este pasaje. Si yo anduviese en medio de la angustia. Otra versión dice, aunque pase yo por grandes angustias. Otra versión del versículo dice, aunque esté rodeado de dificultades. Y esto se refiere, aunque esté en una pena, esté en una calamidad, esté en un estado de circunstancias desfavorable. La idea acá de la palabra angustia enfoca un dolor emocional, a una angustia provocada por una situación que él no podía manejar. Está hablando de tiempos de dificultades, está hablando de pruebas. Pero sí algo él podía estar seguro. El día que si yo estoy en el medio de la angustia, tú me das fuerza. Tú me das fuerza. Tú me vivificarás, tú me darás vida. La idea es tú me vas a hacer perseverar. Tú me vas a conservar, tú me vas a sostener, cualquiera sea el enemigo, cualquiera sean las circunstancias. En tu mano voy a estar seguro. Salmo 143, versículo 11 dice, por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, Señor, saca mi alma de la angustia. Salmo 119, versículo 50 dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Otro versículo del 119 dice, versículo 93, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Y Salmo 56, versículo 9 dice, entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. Qué preciosa seguridad que tenía David y que tenemos nosotros. No importa la ira del enemigo, la magnitud del enemigo, no importa la magnitud del problema o el dolor que debemos pasar.
Dios nos fortalece. El problema está que nosotros muchas veces queremos pasar el tiempo de prueba o el tiempo de dificultad dejando de lado a Dios y pensar en nosotros mismos. Entonces empezamos a pensar en mi problema, en mi dolor, en mi circunstancia, en mí. Y no recurrimos a Él. Entonces Él dice, en el medio de esa angustia Dios me va a dar fuerza. No importa la magnitud del enemigo, Dios me va a fortalecer. Él me va a salvar. Y por último dice, Jehová, ¿qué va a hacer? Cumplirá su propósito en mí. La idea es que Jehová va a hacer que esto ocurra. La idea es Jehová me va a llevar hasta el fin. Jehová va a poner algo en vigor con un arreglo a un plan diseñado. Él me va a dar la fuerza para cumplir el propósito que Él determinó para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Job 23:14 dice, porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos secretos como estos hay en Él. Él cumplirá su propósito en mí. Un comentarista dijo lo siguiente, nuestra esperanza de perseverar ha de estar fundada no en nuestras fuerzas, la cual pueden fracasar, sino en la gracia de Dios, que no puede fracasar. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, y concluye con una oración de expectación. No desampare la obra de tus manos. Tremendo, hermanos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Otro autor dijo lo siguiente, contempla en mí tu obra, no la mía, dice el autor. Porque la mía, si la ves, la condenas. La tuya, si la ves, la coronas. Porque toda buena obra que haya en mí viene de ti y no de mí. Y así es, más tuya que mía. Ese es el Señor, hermanos. La esperanza del salmista es que Dios siempre se arregla para manifestar su voluntad en su vida. Pues su existencia no está a la merced de los enemigos al futuro, eso dice David. No está destinada al azar la existencia de David, ¿no? La voluntad divina se va a cumplir en David, porque Dios es grande, poderoso, excelso, y su misericordia, como es, eterna. Y también para nosotros es así. Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Solamente les voy a leer las últimas palabras de David cuando ya estaba anciano. Y es como un salmo, el 2 Samuel 22. Les voy a leer algunos versículos, porque si no es muy largo. Miren lo que asevera David ya de grande. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes tú humillas. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. El Dios que por mí hace venganza y hace caer pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Como hijos de Dios debemos tener la misma certeza que David, que a pesar de la incertidumbre y dificultades de la vida, sin importar las derrotas, hermanos, espirituales que nos toca afrontar, el Señor siempre cumple sus propósitos con sus hijos. Nuestro Dios es el que salva, ese mismo Dios que salva, hermanos, ese mismo Dios que nos justifica, es el mismo Dios que nos santifica y es el mismo Dios que nos lleva a su gloria. Dios empezó una obra en nosotros y la va a terminar, hermano.
y la va a terminar. Termino leyendo Filipenses 1:6, en otra versión. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Oramos. Rogamos, Padre Santo, que en esta mañana tú hayas pastoreado nuestros corazones con tu palabra. Ayúdanos a examinar nuestro corazón a la luz de lo que hemos aprendido a través del Salmo 138, Dios. Que podamos volver a casa, leerlo, meditar y examinarnos a la luz de la Escritura. Qué paz nos da, Señor, saber que tu misericordia es ese amor inquebrantable, ese amor que nunca falla, que nos sostiene. Tu fidelidad y tu verdad siempre permanecen. Qué bueno es confiar en ti, Señor, que siempre nos dices la verdad a través de la Escritura. Qué bueno, Señor, que nos ayudes y podamos entender que en medio de la prueba debemos verte a ti para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y qué bueno es ser conscientes, Dios, que tú comenzaste una obra en nosotros. Y todo el tiempo de prueba que pasemos o de angustias que pasemos, nos van puliendo, Dios. Van formando tu carácter en nosotros. Y Señor, si ves en nuestro corazón orgullo, por favor, Señor, quebrántanos para acudir a la cruz. Para poder, Señor, relacionarnos contigo en humildad, sabiendo que no somos nada y que tú eres todo, Señor. Rogamos que continúes guiando la reunión conforme a tu voluntad. Oramos en tu nombre. Amén.